Muy buen día, estimado auditorio de el programa El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, como cada semana en un programa más. Recuerde usted que este programa es para usted, es de ustedes, y aquí tratamos todos los temas importantes de su día a día, de sus trámites jurídicos, para que usted incluso pueda defenderse si es necesario. Pues vamos el día de hoy a hablar de un tema muy importante, que son aspectos relevantes de los poderes, pero antes de eso les recuerdo que soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y nuestro programa tiene un WhatsApp que es 2281-380854. Dudas, preguntas, propuestas de temas, todo lo que usted quiera participar, decirnos, comentarnos, es bien recibido. Y recordarles que tenemos que nos sigan en las redes sociales. El Derecho es para Todos en Facebook, El Derecho es para Todos hoy en YouTube, etcétera. Y no olviden de darle like, manita arriba, para que sigamos llegando a más personas que requieran esta asesoría. Recordarles también que tenemos asesoría jurídica gratuita, tanto a través de redes sociales como de WhatsApp, así como personalmente aquí en la Notaría 30, ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera federal Jalapa-Veracruz, junto al Hotel Las Vegas, de 10 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes, todos los días. Asesoría jurídica gratuita en todos los temas jurídicos, con mucho gusto. Muy bien, pues este tema, fíjense ustedes que aunque ya lo hemos tratado en nuestro programa, pues siguen preguntándonos y siguen pidiéndonos, perdonen ustedes, siguen pidiéndonos que lo tratemos específicamente en varios puntos. Pero antes de ver estos temas, recordarles que el poder es una ficción jurídica. La representación es una ficción jurídica, porque implica el desdoblamiento de la personalidad. Entonces es como un superpoder. Vamos a pensar que nos duplicamos en cuantos poderes tengamos y podemos estar en varios lugares al mismo tiempo, jurídicamente hablando. Entonces ese es básicamente el poder. El poder además es para defender el patrimonio del poderdante. Es un tema interesante que lo vamos a desglosar más adelante. Tercero, este poder es una facultad de representar algo, y lo podemos tener a través de un poder, que es una escritura por una, digámoslo así, una comparecencia del poderdante. Ahí no se ocupa la comparecencia del apoderado. El apoderado acepta el poder al ejecutar el poder. Eso es muy importante. Cuando hacemos un mandato, el mandato es un contrato, por lo tanto necesitamos dos personas, el que lo da y el que lo otorga. ¿Qué facultades les confiere? Pues la de un poder. Aquí el poder ya no lo vemos como un acto jurídico específico, sino genérico, donde se le da facultades a el apoderado. Pero es un contrato, por eso le llamamos mandato. La diferencia es técnica, pero las facultades son las mismas. Y además también podemos tener una carta poder. Va a depender de la importancia del asunto, de la cuantía, etcétera, pero puede ser una carta poder ante dos testigos. A veces se pide que sea ratificada ante notario. En fin, depende de qué asunto es, las características que debe de tener ese poder. Muy bien, aclarado esto, tenemos varias preguntas de nuestro auditorio, que es lo que vamos a contestar el día de hoy. La primera de ellas
Gracias. La primera de ellas es la duración de los poderes. Tenemos una pregunta aquí de don Javier Galindo de Río Blanco. Pregunta cuántos poderes existen y cuánto tiempo duran. Muy bien. Yo siempre digo que un poder debe ser un traje a la medida. Y eso es lo mejor. Que podamos hacer un poder de acuerdo al asunto que se quiere tratar y solo respecto de estos asuntos. Cuando se nos piden a los notarios un poder para actos de dominio, esto es para poder vender y que sea general, esto es, ese apoderado va a poder vender todos los bienes de su poderdante, pues es algo que no es usual. Entonces siempre prendemos las alertas, la luz amarilla y decimos, espérame, vamos a ver cuál es la razón. Tal vez es un papá que le va a dar poder a su hijo y que está enfermo y no puede viajar, etcétera. Están haciendo negocios constantemente, qué sé yo, y es el hijo que lo cuida, le tiene toda la confianza, en fin. Eso no le quita al apoderado la obligación de rendir cuentas. Ese es otro tema distinto. Entonces, pero sí podemos hablar, o la ley más bien enmarca los poderes en tres aspectos, de acuerdo a las facultades que se quieren conferir. El primero es para pleitos y cobranzas. Y como decíamos, la naturaleza jurídica del poder, pues es para defender el patrimonio. Entonces, cuando queremos que nuestro apoderado pueda donar un inmueble del poderdante, necesita facultarlo expresamente. No lo dice la ley, es una interpretación que ha hecho la Corte desde mi punto de vista adecuada. Entonces, para hacer actos de liberalidad, esto es, donaciones, cesiones a título gratuito, se requiere una cláusula especial. Contestando, bueno, el segundo tipo de poderes que señala la ley son los de actos de administración. La verdad es de que tanto los poderes para pleitos y cobranzas implican actos de dominio, los de administración también, pero obviamente en casos específicos. Y eso es lo que hay que entender. A mí no me gusta mucho esta clasificación. Me gusta más hacer poderes a la medida del negocio, del asunto que se quiere resolver. Pero en fin, estos poderes para actos de administración, les decía yo, si vamos a pensar una empresa que se dedica a comprar y vender vehículos, pues dentro de la administración estará incluso la de vender, ¿no? Entonces, pues aunque diga de administración, dada la naturaleza del asunto, tendrá facultades de dominio. Y pues los actos de dominio, que es la disposición de la propiedad. Muy bien, ¿cuánto tiempo dura un poder? Fíjense ustedes que la recomendación es siempre limitarlo en tiempo a que se realice el negocio que queremos, que no se deje abierto, pero digamos que la tendencia a nivel nacional pues es precisamente que se limite en la ley el tiempo de los poderes. Entonces hay estados de la República que, aunque se haga un poder por mucho tiempo o por tiempo indefinido, pues siempre esté limitado. Por ejemplo, Jalisco, un poder no puede durar más de 5 días, perdón, más de 5 años. Veracruz no tiene esta limitante, entonces un poder hecho aquí puede durar toda la vida. Y ese es el otro punto. La eficacia de un poder termina con la muerte del que lo da o la muerte del que lo recibe, salvo un caso cuando fallece el poderdante y hay negocios pendientes que si no se atienden pues le causaría perjuicio a los herederos. Entonces hay un caso ahí donde se pudiera ampliar la vigencia del poder única y exclusivamente por el tiempo necesario para hacer un negocio iniciado, digámoslo así,
y avisarle a los herederos. Entonces es la única opción. Ya cuando hablamos del documento de voluntad anticipada, comentamos que sería muy conveniente una reforma a la ley de voluntad anticipada donde considere un poder con efectos más allá de la muerte del poder dante, pues precisamente para no perder tiempo, porque por mucho que nos apuremos en una sucesión testamentaria en el estado de Veracruz en sede notarial, entonces sin sujetarnos a las agendas de los juzgados, pues sí estamos hablando hoy en día, de acuerdo a las publicaciones de dictos en Gaceta Oficial, de un par de meses. Entonces, imagínense el perjuicio que se puede deparar a alguien por incumplimiento en un contrato, en fin. Es importante señalar también que si podemos poner esa duración en el contrato es mucho mejor. Les decía que Veracruz no lo tiene, entonces puede quedar abierto, pero no es conveniente. Muy bien, esperamos haber contestado aquí a don Javier Galindo. Les recuerdo nuestro WhatsApp 2281 380854, nuestra página en Facebook, El Derecho es para Todos, en YouTube, El Derecho es para Todos Hoy, todas las demás redes sociales, ahí estamos a su disposición. Muy bien, también nos han preguntado en el caso de sociedades, ¿qué requisitos debe de llevar un poder? Eso es muy importante porque cuando es un tema muy amplio la representación, pero tratándose de poderes de sociedades, primero tenemos que acreditar la existencia de las sociedades, como cuando una persona acude a una dependencia o ante el notario y se identifica. Pues, ¿cómo identificamos una persona moral si también es una ficción jurídica? Pero con su acta constitutiva, que es como el acta de nacimiento de una persona. Ahora bien, esa acta constitutiva pues debe decir el objeto. Entonces el poder no puede tener un objeto distinto al que tiene en su acta constitutiva la sociedad. Yo ponía un ejemplo en otra ocasión donde decía, bueno, si yo le doy un poder a alguien para que vaya y venda el Palacio de Gobierno, pues por mucho que tenga el poder, por mucho que esté bien hecho el poder, pues es un acto de imposible realización, porque el Palacio de Gobierno no es mío, es un bien de dominio público que no está en el mercado, etcétera. Así las sociedades no se pueden cargar en un poder un objeto distinto al que tienen en su acta constitutiva. Entonces, en el acta constitutiva vamos a revisar dos cosas. Uno, cuál es el objeto y si el poder está dentro de ese objeto. Y dos, pues la legal existencia de la persona moral. Muy bien. Segundo, vamos a buscar el nombramiento del poder-dante, persona física, del representante del poder-dante. Vamos a pensar que es un administrador único de una sociedad anónima, bueno, pues que esté nombrado en el acta, sea en la constitutiva o sea en una posterior. Bien, ya tenemos su nombramiento. Ahora, esas facultades que va a dar, debe de tenerlas, porque tenemos un principio general en la representación que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no tiene una facultad, vamos a pensar en que el administrador único requiere, no tiene facultades de dominio, solamente las tiene la asamblea, y entonces él da un poder para que venda el apoderado. Pues obviamente no puede ni puede surtir efectos ese poder. Tercero, tiene que tener expresa la facultad de delegar ese poder. Si no tiene la facultad expresa de poderlo delegar, aunque tenga las facultades, aunque la sociedad exista, aunque el poder se ajuste al objeto de la sociedad, pues no puede delegar esa facultad.
facultad. Esa facultad de delegar debe ser expresa. Si no la tiene expresa, no puede ser. Entonces vean ustedes cómo este tipo de poderes, digamos, tenemos que ser mucho más cuidadosos para lograr su eficacia. ¿Qué pasa si este poder no es eficaz y se presenta para acreditar la personalidad en un juicio? Pues simple y sencillamente se tiene por no acreditada la personalidad y pues esta persona perderá el juicio por un poder mal hecho. Pues hay que tener mucho cuidado con este tema de hacer los poderes como deben ser. Entonces, también tenemos otras preguntas. Nos han pedido que les digamos qué pasa cuando una persona está en el extranjero. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis clientes, a mi auditorio, perdón, que cuando alguien va a viajar, por el motivo que sea, deje otorgado un poder. Es un poco complicado, pero finalmente, porque pues tiene que ser alguien de confianza, pero sobre todo si tiene temas ahí pendientes, igual y estando en el extranjero fallece alguien y hay que hacer su sucesión, tal vez esta persona que está en el extranjero es heredero, en fin, hay que tratar de prevenir, eso siempre es más barato y mejor. Pero vamos a pensar que no se previno y que ya se encuentra en el extranjero el poder dado. Tiene dos opciones. Una, si está legalmente en el extranjero, lo que tiene que hacer es acudir con la figura, digamos, que equivale al notario mexicano. Vamos a pensar en Estados Unidos, sería el notary public. Allá la naturaleza jurídica del notary public es distinta del notario mexicano, porque allá cualquiera puede ser notary public con tal de tener un domicilio y de pagar un registro. Y se los dan por años. Entonces, no necesita ser abogado, no sabe de leyes, únicamente va a decir que efectivamente ante él se firmó algo. No sabe del contenido, etc. Aquí en México no. Entonces, bueno, acude con el notary public, otorga el poder y tendrá que acudir a la Secretaría de Estado. Estamos hablando de una persona con una legal estancia en aquel país. Va a la Secretaría de Estado para apostillar. ¿Qué es eso? Es una certificación internacional para que ese documento otorgado en el extranjero ante una autoridad extranjera sirva en el país. Obviamente, al llegar acá, habrá que protocolizarlo, traducirlo si no viene en idioma español. Bien, eso es en base a un tratado internacional conocido como el Tratado de la Haya. Entonces, eso funciona si los países están dentro del Tratado de la Haya. Si no, hay que hacer un procedimiento distinto que se llama certificación sucesiva y que es muy tedioso. Para que tengan ustedes una idea, si yo otorgo un poder aquí para que surta efectos en un país que no está en el Tratado de la Haya, tengo que mandar a que la dirección de notarías certifique que la firma en ese poder es la mía, firma y sello. De ahí, la dirección de gobernación del gobierno del estado certificará que la firma de la directora es de ella y su sello. De ahí el secretario de gobierno, de ahí el secretario de gobernación, de ahí el secretario de Relaciones Exteriores, de ahí el canciller del país a donde va y ahí para abajo. Entonces, como ustedes ven, es un procedimiento muy tedioso. En cambio, si estamos en el Tratado de la Haya, mando a certificar mi firma en la dirección de notarías, el director de gobernación certifica la firma de la directora de notarías y eso es todo.
surte efectos en aquel país. Entonces, como ven, hay una gran diferencia. Muy bien, pero vamos a pensar que esa persona está ilegal. Seguramente todos quienes nos escuchen tienen algún familiar o conocido, o ellos mismos han tenido que emigrar a, sobre todo, Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y generalmente estas personas mandan sus remesas a México para sustento de sus familias. Entonces, ¿qué tienen que hacer si tienen un caso como este, donde necesitan otorgar un poder para que alguien aquí en México pueda realizar un trámite? Y obviamente ellos pues no pueden salir de aquel país, o sí pueden, pero finalmente les va a costar mucho regresar a ese país, ¿verdad? Entonces tienen que pedir una cita en el consulado. El cónsul de México en el extranjero tiene facultades de notario mexicano y puede otorgar poderes. No puede hacer todo lo que hacemos los notarios en México, pero poderes sí. Entonces le pide su cita, le dice a qué va, le dan la cita, lleva sus documentos, le dan otra cita, firma y le entregan el poder, mismo que tendrá que venirse a México. Y ese poder no requiere ni certificación sucesiva ni apostilla, porque fue hecho por una autoridad mexicana en territorio mexicano, porque los consulados en el extranjero se consideran territorio nacional, así como los consulados extranjeros aquí se consideran territorio del país que adquiere ese inmueble. ¿Qué ley vamos a aplicar en esos poderes de cónsul mexicano en el extranjero? Pues el Código Civil Federal, porque no son parte de una entidad federativa, sino son parte de la federación, de territorio nacional. A diferencia de los poderes que se hacen en cada entidad federativa, que eso sí deben de ajustarse a las normas de cada entidad. Eso es lo importante. Hay que considerar eso, porque no es para qué trámite lo quiero, es el lugar. Estamos hablando de normas en base al lugar donde se crean, de actos jurídicos en base al lugar donde se crean. Les aplican las normas de ese lugar. Entonces, aunque surta efectos en otro estado. Por ejemplo, vamos a hacer un poder para la venta de un inmueble en Jalisco. Allá la vigencia máxima de todo poder son 5 años. Veracruz no tiene límite. Entonces, si tenemos un poder para ejecutar en Jalisco de 10 años, ese poder sirve porque se hizo en Veracruz, donde no hay límite de tiempo. Si ese poder hecho en Jalisco se va a ejecutar en Veracruz, y allá ese poder tiene vigencia 5 años y ya tiene 10 años, aunque aquí no haya límite, ese poder no sirve porque las normas con las que se hizo no le permiten ya tener vigencia. Entonces, muy bien, es una pregunta, doña Ana María Jaime: ¿cuánto tiempo dura un poder realizado en un consulado? Exactamente igual que un poder hecho ante notario. Las reglas que ya comenté. Doña Ana María nos escribe desde Chicontepec. Un saludo a los amigos de Chicontepec, pero así es. Muy bien, dentro de las preguntas que nos han estado haciendo también está, por ejemplo, los poderes de transporte público, porque transporte público hoy les pide a las personas pues que lleven una constancia de que está vigente el poder. A veces las personas no entienden algún tema jurídico técnico y llegan con los notarios y nos piden que actualicemos el poder. Eso no existe. Sería otorgar un nuevo poder, en fin. Lo que hacemos es redactar una constancia en el sentido de que ese poder está vigente, que no ha sido revocado, limitado en cuanto a su eficacia, su objeto, etc. Y con eso es suficiente. También es importante mencionar
que hay un registro estatal de poderes. Entonces muchas veces en otros estados, sobre todo en la Ciudad de México, hay un ajuste a la ley de notariado y permite que los notarios se den informes entre ellos sobre vigencias de poderes. Veracruz no. Veracruz existe, como en todo el país, el secreto profesional y no hace excepción la ley en la comunicación entre notarios. Entonces, ¿qué hacemos? Darle a los interesados una constancia de vigencia. Eso es muy importante porque de esa manera pues estamos cumpliendo plenamente la ley y el que está contratando pues tiene la certeza de que sigue vigente ese poder. También tenemos, les decía, el registro estatal de poderes solamente para poderes de actos de dominio, y ahí sí podemos checar si sigue vigente, si no se ha revocado, etc. Entonces son estos los temas que nos han estado preguntando. También nos han preguntado sobre los poderes de los entes públicos, ayuntamientos sobre todo. ¿Qué requisitos debe llevar? Pues debe llevar lo mismo aquí en los entes públicos. Las personas morales de derecho público, ayuntamientos, órganos autónomos, etcétera, están basados en una ley. Entonces, primero, tenemos que revisar que tengan personalidad jurídica propia. Esto es, la regiduría del Ayuntamiento de Jalapa, pues no puede como regiduría otorgar un poder porque no es persona jurídica. La persona jurídica es el ayuntamiento y el ayuntamiento le da una representación legal al síndico, una representación limitada. En fin, por ejemplo, para vender un inmueble, los ayuntamientos requieren, aparte de que acude el apoderado, facultado, etcétera, que normalmente sería el síndico, requiere una autorización expresa del Congreso del Estado, previo análisis, avalúos, etcétera. Entonces, como ven ustedes, pues no es un tema sencillo, hay que estar muy pendiente de todos los requisitos que debemos de cumplir en cada caso. Entonces, en el caso de las personas de derecho público, hay que atender a sus leyes, quién tiene la facultad, hasta dónde, qué hay. Y eso es lo importante en todos los poderes. Entonces, recomendación, pues poner en mi poder todos los requisitos que me pida la ley. Si voy a salir de viaje, hacer un poder, etcétera, para evitar gastos innecesarios, etcétera. Muy bien, hay más preguntas, estimado auditorio. También recomendarles, nos han estado preguntando, vamos a tocar este tema como último punto, el poder irrevocable. ¿Qué pasa con el poder irrevocable? El poder irrevocable se otorga generalmente cuando tenemos un negocio subyacente. Entonces, la idea es que este poder no se pueda cambiar por el que lo da. Sin embargo, sí se puede revocar, aunque sea revocable, tienen que comparecer las dos personas, el que lo da y el que lo otorga. Vamos a pensar que no quiere cancelarlo el que recibió el poder, entonces habría que acudir a un juez para que él analice si se cumple el objeto del poder y entonces pueda ser revocado para que no se pueda hacer mal uso de él. Muy bien, estimado auditorio, hay todavía muchos otros temas, pero se nos agotó el tiempo de este programa. Les agradezco mucho su atención. Recuerde usted, está en el programa El Derechos para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para que usted pueda hacer su día a día de forma adecuada y resolver sus trámites, porque no, en un momento dado, defenderse adecuadamente. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría número 30 de la demarcación de Jalapa,
Les repito, nuestro WhatsApp 2281 380854, nuestras redes sociales como El Derecho es para Todos y El Derecho es para Todos Hoy. Denos clic, manita arriba para que nuestras publicaciones lleguen a más personas. Suscríbanse a los canales y recordarles que tenemos asesoría jurídica gratuita de 10 de la mañana a 12 del día, todos los días de lunes a viernes, aquí en la oficina de la Notaría 30, en el kilómetro 4.5, carretera Jalapa, Veracruz, junto al Hotel Las Vegas. Recuerden ustedes que este programa es de ustedes y es para ustedes, y que nuestro objetivo es hacer que el derecho sea para todos. Muy buenas tardes.